Nos quedamos tan picados con el programa pasado que no pudimos evitarlo y tuvimos que seguir con este tema. Estábamos hablando de cómo esta gran utopía que era Internet se vio disuelta por cómo fue cooptada por varios intereses malignos. Y pues estoy aquí con estas personas increíbles y vamos a seguir platicando al respecto. ¿Cómo podemos contrarrestar esta pérdida de esta utopía que era Internet? Yo creo que el primer paso para empezar, digamos, a contrarrestar estos efectos, sobre todo por intereses empresariales que son súper específicos, ¿no? Que vienen con este rollo que apenas nos estamos haciendo conscientes, ¿no? De cómo utilizan nuestra información, de cómo nos venden a nosotros propios como productos. A mí me parece que lo indispensable que hay que hacer para iniciar a contrarrestar este efecto es hacernos conscientes, informarnos de lo que está pasando, cuáles son los mecanismos por los cuales mediante por los cuales se están haciendo este tipo de daños, digamos, o este tipo de robo de nuestra información y actuar en consecuencia, hacernos responsables de nuestros tiempos y de la forma en que nosotros usamos el Internet, ¿no? Porque solo así entonces podemos empezar a ver cuáles son los efectos negativos, hacerlos conscientes y actuar en consecuencia, si no va a estar difícil. Me parece que son tiempos oscuros los que vienen ahorita en esta nueva revolución del Internet si no estamos conscientes de ello. Eso sonó muy Legolas, pero bueno. Vamos a ver entonces a escudriñar un poco más acerca de esto. Esto es que quédense con nosotros, Atrapados en las Redes 2. Y justamente en el pasado programa estábamos comenzando a hablar sobre que no tenemos noción absoluta de todos los efectos que van a tener las tecnologías que estamos desarrollando. Y un poco acerca de eso quería seguir platicando contigo, Nadia. Queríamos, porque queríamos. Sí, a ver, dinos. Bueno, justo, ¿no? O sea, también a mí, la verdad, yo no soy como mucho de o los tiempos negros o los tiempos claros, ¿no? O sea, yo creo que justo Internet nos permite ver que el universo es como una mezcla de colores, pues, rancios, brillantes, preciosos, ¿no? O sea, como que hay muchas cosas ahí. Y entonces yo creo que esta utopía, o sea, justo, ¿no? El pensamiento utópico siempre lo que quiere es como un sol completo y todos cantando y unicornios y teletubbies después que aparecen, y entonces te das cuenta que no todo es tan bonito, sino que tiene un lado oscuro. Y entonces, bueno, más bien habría que ver que justo el territorio que es Internet es un territorio muy diverso, como lo es pues nuestro mundo en general, ¿no? Y entonces siempre hay como resistencias que como justo dan otras salidas y otros caminos para poder apropiarse de Internet desde otros lugares, pues entonces no habría que pensar que todo está cooptado por las industrias culturales, o sea, vivimos en un mundo capitalista en donde no solamente el Internet o nuestra forma de relacionarnos virtualmente, sino como todo lo que nos configura, pues tiene como estos dos lados, ¿no? O sea, lados de resistencia y lados que están manejados por intereses malignos, como lo llamábamos, ¿no? Pues habría, yo más que preguntar si podemos recobrar la utopía de Internet, lo que preguntaría es, ¿queremos una utopía? O sea, ¿queremos seguir pensando en un mundo utópico y no más bien como un mundo donde quepan las diferencias y más bien un mundo en donde quizá hacernos más responsables de las plataformas, pues un poco hablando justo de otras formas de hacer periodismo, por ejemplo, o sea, cómo hacer contenido viral, pero con contenido o con cosas que interpelen y nos toquen, pues, ¿no? O sea, yo creo que más bien habría que preguntarnos qué estrategias podemos ocupar para apropiarnos y hacer como desde nuestras necesidades esta plataforma como justo un nuevo territorio para habitar seguro, que cree otro tipo de comunidades más allá de la posesión, más allá del maquillismo, más allá como de performance. Exacto, ¿no? O sea, como que o sea, entender que quizá la potencialidad que tiene Internet puede ser una herramienta política muy potente, pero que tendríamos que ponernos a hacer comunidad dentro y fuera de las redes, pues, Porque ¿no? ya entendimos también y superamos por completo ese paso de decir, es que esto es lo que a mí me interesa, porque nada está dicho, o sea, yo no puedo tener un interés 100% puro. Claro que estoy rodeado de muchísimo bombardeo, no solo de publicidad en redes, sino en todos lados, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer justamente ese periodismo para ello? Ok, en el programa pasado les estaba hablando acerca de que ya no hay esta confianza en el periodismo tradicional y en que todo está atravesado por intereses y por ideologías y por política, ¿no? Y cómo estamos, también, que el periodismo ciudadano también ya es algo muerto, pero existe esta otra manera, acerca de estar al ras. En el medio en el que trabajo, que es AJ Plus en español, lo principal ni siquiera tiene que ver con tecnología, tiene que ver con ética y dejar de ser un cínico, ¿sabes? O sea, si primero dejas de ser un cínico y tienes ética y sabes, haces un periodismo que no tenga este ideal decimonónico de ser
imparcial y tal, sino que digas, desde aquí es desde donde yo estoy hablando y desde aquí voy a darte como las versiones que hay. Ahí es lo primero para hacer contenido de calidad. Dejar de ser un cínico y ser ético y empezar a pensar en las historias que hay detrás de los grandes eventos. Primero eso. Y después de eso conseguir, o sea, tratar de que no somos, o sea, perder el paradigma de que nosotros periodistas somos la autoridad y sabemos todo y la audiencia es tonta, ¿sabes? La audiencia es tonta, la audiencia va a consumir lo que nosotros, es escucharlos. El AJ Plus, el plus es escucharlos y decir qué les sirve, qué les acciona, qué les mueve, qué están sufriendo, qué historias hay detrás, por ejemplo, en Siria, qué historias hay en Venezuela, qué historias hay en México. Entonces, estar al ras con ONGs, con ACs, con colectivos y de ahí sacar tu información, no solamente irte al boletín, no solamente irte a la agencia, no solamente así, y después de eso ser capaz de manejar los lenguajes que hay en este momento, los audiovisuales y hacer la información no simple sino sencilla, hacer llegar efectivamente lo que tú quieres decir, ¿no? Contar una historia de manera bella por principio, porque tiene que tener calidad de producción. Todos estamos bombardeados de 1 millón de videos espantosos, así con un montón de texto, de imágenes espantosas. ¿Cómo va a funcionar y cómo puedes hacer viral? 1, encontrar una historia. 2, que la historia le sirva a la audiencia. 3, no subestimar a la audiencia y escucharla y saber qué quiere saber. 4, no creerte que eres mucho mejor, escuchar lo que te están diciendo para mejorar. Y 5, que tengas una calidad de producción enorme. O sea, que sepas hacer un guión que le llegue a la gente, que le diga específicamente las cosas de una manera súper sencilla y que aparte sea bello visualmente. O sea, que los mueva también eso. O sea, nosotros lo que queremos no somos activismo, sabemos perfectamente bien que no lo somos, que el periodismo no debe ser activismo. Pero queremos que la gente conozca, se inspire y actúe. Nos acabas de revelar todos tus secretos. Ay, no copien. Así. Todos los secretos para hacer contenido de calidad. Ajá. Y escuchar a la audiencia. Por eso, por ejemplo, las redes sociales son súper importantes, pero también hay otras figuras nuevas en el periodismo, por ejemplo, que se llama el editor de audiencias, que el editor de audiencias es como el puente entre lo que hay en redes sociales, que es súper real, pero también lo que hay en el mundo real en las comunidades. Entonces, es como volar al ras de las dos cosas y juntarlo y decir, mi audiencia necesita escuchar esto y aparte combinarlo, ¿no? Porque uno siempre tiene las presiones del view o del click o etcétera, ¿no? Pero tienes que hacer como, yo le llamo la pastilla en la salchicha, ¿no? Como cuando tienes que darle una medicina a tu perro y es súper difícil y dices, el perro no quiere la salchicha, pero le va a hacer, no quiere la pastilla, pero le va a hacer bien, ¿no? Entonces nosotros hacemos contenido súper bonito, por ejemplo, o súper viral, así hermoso de que a un niño quiere un gato, por ejemplo, donde la historia es el niño quiere el gato. Y se hace súper viral y hay millones de views, pero al mismo tiempo estamos haciendo un video con Rebecca Lane, por ejemplo, sobre feminicidios por toda Latinoamérica, con la misma calidad. Entonces, haces que llegue toda la audiencia que le interesa el gato y se queda un cuarto de esa, que se queda a ver lo de Rebecca Lane, ¿no? Es equilibrio todo el tiempo y no perder sobre todo la ética que te mueve y la calidad y la estética. Ética y estética van de la mano. Entonces, el valor de producción, así es como puedes hacer contenido súper viral y que al mismo tiempo tenga calidad y no esté comprometido. Oye, ¿tienen alguna estrategia ahora que Facebook anunció que ya no va a mostrar las publicaciones de las páginas? Híjole, qué fregadera nos hicieron. Claro que tenemos, no la voy a decir toda porque obviamente sería dársela a los otros medios, pero ahorita el término se llama engagement, pero es lo mismo que decía hace un tiempo, que es conexión, y es lo mismo que significa el plus en AJ Plus, que es conversación. O sea, conversación de parte de ellos y conversación de parte de nosotros. Nosotros los escuchamos, sabemos qué los mueve, sabemos qué quieren, qué necesitan. Entonces, les damos de eso. El engagement es lo que te va a salvar en este momento. Si tú no les estás hablando a tu audiencia, si tú la estás menospreciando, si tú estás siendo cínico, si tu audiencia sabe que eres un vendido, o sea, ya no te va a hablar, ya no va a comentar, ya no va a hacer shares, ya no te van a mostrar, ¿no? Pero si en cambio le hablas a tu audiencia y le llegas a la víscera o lo inspiras o lo haces que se enoje o lo haces que quiera actuar, pues van a llegar y van a comentar y sí, van a decir una sarta de sonceras que muchas veces tienen, pero va a haber otros que te van a escribir, oye, yo quiero saber de esto, oye, yo quiero actuar sobre eso. Oye, ¿dónde está esta escuela maya que utiliza uniformes tradicionales y yo quiero ayudarles y ponerles un comedor? Que son cosas que nos han pasado, ¿no? Así es como nos vamos a salvar.
Este conocimiento de la audiencia tan profundo suena como una herramienta que puede ser usada mucho para el bien, pero también mucho Para el Yo mal. entraba en una distinción muy clara que hacías hace un momento sobre el periodismo y el activismo, que también se da en redes, ¿no? Justo, Sería yo no esa sé si estoy distinción. totalmente Sí, de yo acuerdo, tampoco ¿no? estoy Con de que el acuerdo. periodismo tendría que ser activismo. A mí lo que me No, pasa... al contrario, yo separaba, dije, justo el lo periodismo separaba. no es activismo. Ajá, Y por tienes- eso, pero yo no sé si estoy de acuerdo con esa distinción tan radical, por ejemplo, ¿no? Sí, por Y aparte ejemplo. que no estoy de acuerdo en esta Ajá, distinción sí. tan radical, nada más como para decir una cosita, que me parece que hablando de los efectos nocivos es la gran paradoja. O sea, Internet, más allá como del periodismo, también lo que ha permitido es como generar voces singulares, ¿no? O sea, como que cada quien puede contar su historia desde latitudes y no necesariamente tienes que tener una posición de yo puedo tomar la voz porque soy periodista, porque soy universitario, porque tengo, sino que la puedo tomar como desde desde estos accesos. Aunque no tenga una posición tan privilegiada, aunque es privilegiada si tienes acceso a Internet, y eso hay que recalcarlo Sí, la siempre. brecha Pero tecnológica. rompe, por supuesto, con estas figuras, por ejemplo, de Justo. líderes de opinión. Claro, pero justo lo que quería decir, que es justo lo que me parece la gran paradoja hablando de los efectos nocivos o que no controlamos, ¿no? Finalmente, a mí me parece que es bien difícil, por ejemplo, el colectivo Tikkun, que es un colectivo de tecnología, justo, ¿no? ¿Tikkun? Tikkun, ajá, es un colectivo francés, que es un grupo como intelectuales, activistas, como mucha gente que se sienta a escribir textos sobre tecnología, ¿no? Y entonces tiene un texto que se llama La hipótesis cibernética y hablan, o sea, la cibernética, o sea, la Internet es así igual a capitalismo, ¿no? Y entonces lo que un poco la paradoja que ponen es, Internet es posible salirse como las estructuras capitales fagocitantes de información, por ejemplo. Entonces, un poco la paradoja con esto es como hay oportunidad de otro tipo de contenidos, por ejemplo, cuando hablas de la escuela maya, cuando hablas como de otro tipo de resistencias, pero justo lo peligroso es eso, ¿no? O sea, cuando viralizas una resistencia, ¿qué pasa con esa resistencia? Se No es puede fagocitada cooptar, por el se sistema. puede o sea, entiendo justamente pero esa podemos- paradoja, o sea, lo sé. Es que Pero espera, podemos- tiempo. Perdóname. Regresamos con esa, pero vamos a un corte, ¿te parece? Damos un corte y regresamos a discutir. Ahorita vemos. Regresamos a Don't Scale, lo hacemos con la sección literaria. En esta ocasión no me gustaría hablarles sobre un libro en particular o sobre un autor, sino acerca de un género. Porque es curioso que han mencionado a lo largo del bloque anterior la palabra utopía, y es realmente eso, un género en la ficción. Pero no quiero hablarles de la utopía, sino de la distopía, la prima poco querida de la utopía. Y es que este género tan desarrollado tanto en la literatura como en el cine nos permite adentrarnos a ciertos escenarios, explorarlos, ver mundos utópicos en apariencia, que son perfectos, pero que en realidad tienen un detalle que los hace no serlo. Vamos a desarrollarlo un poco más. En todos estos libros, estoy pensando por ejemplo en 1984 de Orwell, parece que todo es perfecto, que se ha alcanzado la utopía, que el orden reina por todas partes, maravilloso. Pero sucede algo que hace que el protagonista de la historia, en cine, en televisión, en la literatura, en donde sea, se dé cuenta de que hay un detalle que no embona del todo. Entonces, por ejemplo, y a partir de eso, al darse cuenta, queda descartada la utopía y vemos la distopía en realidad. Vamos a ponerlo en este mismo ejemplo, en 1984 con Orwell. Todo parece estar perfecto, la gente come, hay todo un sistema estructurado, pero de repente el protagonista, Winton, se da cuenta de que todo esto es a costa de un estado absoluto de guerra, siempre está en guerra su país, y además un control absoluto sobre los medios de comunicación, sobre la información. Incluso hay un ministerio de la verdad. Esto lo vemos también en Ray Bradbury, Fahrenheit 451, lo vemos también en Un Mundo Feliz de Huxley y muchas otras obras. Lo traigo a colación por un simple motivo que creo que nos da mucha discusión en los siguientes minutos. Era una utopía, parecía una utopía, pero hay algo que nos hace dar, pero la gente lo cree fervientemente, está contenta, está feliz, está satisfecha con las condiciones, pero hay una persona que se da cuenta de que no lo es y aquí comienza el conflicto. Ustedes han dicho que la utopía de Internet, de las redes y de todas las tecnologías digitales ha muerto, pero en realidad ha muerto porque yo sigo viendo a la gente muy feliz de que puede estar conectada con muchas otras personas, de que alguien, una celebridad, la sigue por Instagram o que pudo entablar conversación con alguien más. ¿Está muerto? ¿O realmente solo algunos sabemos que es una distopía y el resto de la gente lo sigue viendo como una utopía? Lo cual nos llevaría a pensar que para muchos sigue siendo eso, una utopía. ¿Será? Justo, y ahí lo interesante es, no estoy tan de acuerdo, es que sí, no es un mundo tan genial, ¿no? Y yo digo, como es que tengo Instagram, entonces soy súper feliz, aunque sí hay cierto sector de población que vive para eso, porque su mundo está cerrado justamente en eso, ¿no? Estábamos pensando entonces cómo darle la vuelta, los efectos negativos que tiene.
¿Cómo darle la vuelta a haber perdido la utopía? ¿Qué esfuerzos están haciendo para contrarrestar esto? Digo, estuvimos platicando un poquito ahorita sobre cómo hacer contenido de calidad que se viralice, ¿no? Sobre todo en la chamba de periodismo, pero ¿qué otros esfuerzos conocen ustedes? Bueno, primero como un poco para ligarlo con toda esta idea de la distopía, ¿no? O sea, creo que por ahí justo, o sea, series como Black Mirror, por ejemplo, pues justo están reflejando todo el tiempo esa realidad distópica en la que vivimos, pues, ¿no? Y como también todo este tema del capitalismo afectivo con el que yo estoy reclavada, porque me parece que por ahí va el asunto, pues, ¿no? Si no entendemos que la mediación de nuestra afectividad es la tecnología y las redes sociales, no puedo, o sea, si no lo entendemos, si no lo cuestionamos, no podemos pensar qué tipo de relaciones afectivas queremos crear como con los demás, ¿no? Por una parte, y por otro, pues también pensando como en series, ¿no? Pues por ahí hay esfuerzos como Mr. Robot o como otro tipo de series de ciencia ficción, ¿no? Que justo muestran un poco las estrategias de resistencia, ¿no? Y a mí, o sea, como algo que sí me gustaría señalar, aprovechando, como dice una amiga, cada vez que tienes la oportunidad de abrir la boca, intenta como movilizar algo, ¿no? O sea, me parece que toda la reflexión sobre Internet, redes sociales, o sea, que en general sobre Internet, como que obvian algo que es re importante, ¿no? Y es como la materialidad de la propia red, pues, ¿no? O sea, cómo para que nosotros podamos estar conectados todo el tiempo, en realidad hablando de ética, por ejemplo, o sea, la explotación para poder mantener cuando pensamos en la nube, ¿no? Pensamos que la nube es como una cosa etérea que no existe. Como Dios. Ajá, pero en realidad como hay muchísimos lugares con una materialidad gigante donde se almacenan nuestros datos y que gastan una cantidad de energía y de carbono, o sea, el gasto ecológico es brutal, ¿no? Y me parece que, por ejemplo, todo el tema de cuando se habla de Internet feminista, hablando de este tipo de estrategias de resistencia, no tiene que ver solamente con el contenido que mostramos dentro de la web, sino cómo se diseña desde la estructura, desde el software mismo y el hardware mismo de la propia red, cómo tiene una visión muy masculina, pues, ¿no? Cómo tiene una visión como mucho de apropiación, de capital, de estar intentando vender cosas, ¿no? Y cómo justo, ¿no? Pues para que nosotros podamos tener como un celular, pues la explotación del coltán es brutal, ¿no? En otras zonas, ¿no? Y como que no estamos preocupados, o sea, estamos reconectados, pero a la vez estamos poco conectados en términos de responsabilidad, como las cosas que nosotros podemos usar en realidad afectan como a otros sectores de la sociedad y en otros lugares del mundo, y entonces esta globalización es una globalización que en realidad es irresponsable. Puedo conectarme con alguien en China, pero no puedo entender que para poder tener este celular hoy, pues hay como una explotación de coltán brutal en África, por ejemplo, ¿no? Es el colmo, y era lo que discutíamos, Marta, previo a esto y cuando planteábamos nuestra hipótesis, en el sentido de que al ser una fuente tan grande de conocimiento, no se pueda, por ejemplo, prestarle atención a esto. Y vamos a lo mismo de contenido de calidad. ¿Qué estamos viendo? No estamos solamente viendo las peleas, sino que nos podemos informar acerca de esto, pero aún estando atrapados no lo hacemos. Mira, otra vez, me remito, estoy hablando de tecnología y otra vez me remito al elemento humano. Por ejemplo, en las redacciones, tiene que empezar desde las redacciones. En mi medio, por ejemplo, la diversidad no es un asunto de que te pones una estrellita y ya tengo mi badge de diversidad, ¿no? Y ya, sello de calidad, ¿no? La diversidad es una cosa práctica. La diversidad no es como la palabra de moda, sino es establecer un lugar donde gente que tiene diferentes experiencias de vida, que tiene diferentes afectividades, sexualidades, relaciones, fondo social, clase social, te van a venir a hablar de otras experiencias. O sea, y con eso vas a hacer otro tipo de historias, ¿no? Por ejemplo, te puedo hablar que yo crecí en un barrio pobre de Saltillo, en Coahuila, en el norte, donde se bailaba la música colombiana y así se evitaban pleitos entre bandas, ¿no? Y llego y a alguien le interesa también, a una chica de Brasil, y la chica de Brasil dice, va, hagamos algo acerca de esto, ¿no? Pero la diversidad no es algo falso, la diversidad en las redacciones es algo súper práctico porque te da acceso a realidades, a historias, a resistencias súper diferentes de lo que puede ser en un medio hegemónico donde todos son clase media, media alta, que estudiaron, en la Ibero o que incluso en la UNAM, ya sabes. Entonces puedes tener gente, en nuestra redacción tenemos, la mayoría somos mujeres, la verdad el 80%, pero son mujeres de diferentes estratos sociales, de diferentes etnicidades, somos mujeres de Brasil, de Venezuela, de Cataluña, o sea, tenemos de todo tipo de eso. Entonces, otra vez, para hacer contenido de calidad, para tener historias diferentes, para hablar de resistencias, para hablar de todo esto, lo primero que tienes que hacer antes de la tecnología, antes de tu producción y antes de la distribución en redes sociales es tener
una redacción diversa. Yo No por no estoy de cuestiones, acuerdo no necesariamente con por eso. cuestiones, no por cuestiones así de que morales, ¿no? Por cuestiones prácticas. ¿Por qué no Simplemente- estás de acuerdo? Porque, No, no, espérame, así yo va no a creo ser que esté de acuerdo con eso porque no se trata de o sea, de que sean diversos, sino que uno tenga la sensibilidad de entender esos otros problemas de otras comunidades, de otros lugares. no puede- A o mí sea, me parece que es por no eso porque puedes vivir, debemos- no puedes vivir la experiencia de otros en No, ti mismo, pero aunque entonces- sea vicariamente. Claro, pero entonces no tenemos la oportunidad de hacer la ciencia del otro, de la antropología, de entendernos. Es decir, entiendo tu punto. Por eso los pero no periodistas estoy buscan de acuerdo. especialistas, porque no lo saben Claro. todo. Pero si traen experiencias diversas, se hacen historias diversas. Pero es que la oportunidad de conocer al otro y verte a ti mismo en el otro, a través de esa experiencia, claro que puedes hacer, puedes dar voz a otras personas. En el laboratorio multimedia, por ejemplo, hacemos este trabajo de hacer documentales, de hacer pequeños cortos con otras personas y nosotros les damos la voz. Pero no porque no puedes nosotros decir no que les das la voz porque ellos pertenezcamos. tienen la voz. Tenemos que eso. abandonar ese paradigma de decir nosotros les vamos a dar la voz. No, eso ya está muerto para el periodismo que quiere ser un periodismo ético, viral y de calidad. No tienes que dar la voz porque ellos tienen la voz, simplemente les hemos negado los espacios para que lo tengan. Claro, pero tú misma estabas diciendo hace rato, es que no podemos conjuntar activismo con periodismo, pero esto de ir a las comunidades, de estar platicando con ellas, de hacer contenido con ellas, no solamente de, como tú decías, yo no, en primera no estoy de acuerdo porque la diversidad en sí misma no es necesaria para poder hacerlo, es un objeto de estudio y también se debe de tomar en cuenta cuando lo estás haciendo, pero tú en tu misma subjetividad debes de tener la capacidad de poder ir a acercarte, y yo creo que esa es la diferencia que debemos empezar a construir No, entre pero por los ejemplo, medios justo me parece que tradicionales. la visión de lo que cambia, lo que está intentando, bueno, no sé, como un poco intentando como leer a Caracol también, como en esto que estaban mencionando sobre la diversidad y el equipo diverso, desde donde está construyendo como una plataforma periodística, pues, ¿no? Me parece interesante porque justo, ¿no? O sea, creo que el problema de la antropología y la sociología en general de todas las humanidades es esta visión colonialista de le voy a dar la voz al otro. De la mala sociología y la mala antropología. También, ya claro, entramos claro. aquí de que en pleitos. Bueno, no sé si mala o buena, porque como que creo que aparte de esos, o sea, creo que son estrategias colonizantes que están como muy en el fondo de toda la forma en la que nos referimos al otro, Tiene no que ver solamente con la las ciencias. realización, ¿no? De la forma y el feed que tú le vas a dar, que es justo no es eso, no es imponer mi visión sobre tal, sino Sí, no. simplemente mostrar. Mostrarlo. Claro, pero luego también está como esta cosa que se confunde, ¿no? O sea, ir a una comunidad y dialogar no significa que primero le estés dando la voz al otro, ¿no? Sí, o sea, la porque ellos cosa de tienen la voz. diversidad, como a mí me pareció como bonito cómo narró Caracol esto, porque era como de, nos encontramos todas desde nuestra diversidad y desde ahí podemos proponer cosas, ¿no? O sea, el ejemplo de, bueno, yo nací en un barrio tal y de pronto a una chica de Brasil le interesa, conjuntamos intereses y empezamos a generar redes para producir entre nosotras, con nosotras, conocimiento, no sobre nosotras, o sea, es decir, no a partir del otro que tú quieras representar al otro y eso es lo que exhibes. No, lo interesante de esto es que nos permite la capacidad de tener más redes en donde construimos en común. No Esa co- sería entonces, Marta, una de las formas de rescatar la utopía, quizá. Exactamente. Completamente. Oiga, se nos ha acabado el tiempo. Otra vez. Bueno, vamos a la tercera. Una vez más. No, pero qué interesante. ¿Saben qué? Eso me gustaría hacer como una afirmación final en el sentido de que este conocimiento, estos saberes, estas estrategias, hablamos de que el conocimiento debe ser humano, gratuito y universal. No suena tan loco entonces, como comentábamos nosotras, hacer el derecho a Internet un derecho humano y universal. Pues sí, el derecho al conocimiento tendría que ser también completamente universal. Y libre, ¿no? Pero bueno, Digo, esa es otra discusión Sí, que yo vendrá tengo después, problemas ¿no? con eso, tengo muchos problemas con eso porque creo que es diferente un medio Y luego lo que un respondemos derecho, ya. pero luego lo respondemos. Perfecto. será, Marta, ya se nos será. acabó. Otra vez, gracias por Ya, acompañarnos por entonces. Gracias Ahí por por estar redes. aquí. Por redes. Nos vemos en el próximo Tonske.